Bueno, Ariel, ¿qué es la AMIA? La AMIA es la Comunidad Judía Organizada, es institución central, eh, es un modelo tomado de las distintas diásporas centroeuropeas, donde las comunidades se fueron agrupando, las comunidades centrales se fueron agrupando alrededor de algunas funciones básicas con, los, con las cuales, si no estuviese, no podría haber vida judía, eh, vinculados con sepelio, vinculados con la, la contención, la ayuda a los más necesitados, con la actividad de la educación, el rabinato, todo lo que es indispensable para el desarrollo de una vida judía. Eso se nucleó en todas las comunidades en instancias centrales, en la comunidad organizada, ¿sí? Así nació la AMI acá, como Hebra Kadishá, en la Sí. Argentina, hace 127 años. Eh, y luego fue añadiéndose con el crecimiento de la comunidad, con el crecimiento de lo que llamamos el Iyub, es decir, la población judía en Buenos Aires y en la Argentina, y atendiendo las necesidades que fueron surgiendo, a esas funciones básicas se fueron añadiendo más una misión más con más grosor, con más volumen eh, eh, institucional. Y eso es básicamente la Ujú. AMIA, ¿sí? Y llevado al terreno, ¿cuáles son las funciones básicas, las funciones en general? La AMIA tiene representatividad de la comunidad judía, sigue cumpliendo esas misiones fundacionales, ¿sí? Sí. Vinculadas con dar sepulturas judías, vinculadas con el rabinato, vinculados con la educación, tienen un consejo de educación judía donde son asistidas todas las escuelas de la red escolar judía, una central pedagógica importante. Hay una atención desde la primera infancia hasta la adultez en la contención, en el proveer soluciones cotidianas a cuestiones vinculadas con pobreza, alimentación, medicación, Ujú. atención psicológica. eh, la AMIA tiene una red de empleo, atención al empleo, era una antigua bolsa de trabajo, muy amateur si querés, eh, muy comunitaria, que después del atentado se transformó en una red de empleo ejemplar que no solamente asiste al sector público, también al sector privado, a la empresa en proveer empleo, sino que también da capacitación para empleo, capacitación para emprendedores, capacitación para empleo, capacitación para asistentes gerontológicos, hay un montón de capacitaciones. Es una solución que también linkea o integra al resto de la comunidad fuera de la comunidad judía, ¿sí? Eso Porque te iba a decir. La red de empleo es para judíos y no judíos. hoy en día sí es una manera que la institución encontró para de alguna manera retribuir a la sociedad lo que la sociedad se brindó en un momento tan más aciago del atentado. Y sí, es un modelo Ujú. ejemplar. No hay creo que la red de empleo más grande del continente. Ha tenido un rol muy preponderante en la capacitación de nuevos empleos o de nuevos saberes para el empleo durante la pandemia, durante las crisis recurrentes de la Argentina. Hablando de la No pandemia, me quiero olvidar del voluntariado, o sea, me preguntabas áreas de la AMIA, no me quiero olvidar del voluntariado o de juventud, el club de emprendedores de juventud, no me quiero olvidar de cultura, este auditorio que estamos viendo que fue remozado también durante nuestra gestión eh, por completo. ujú, Es un auditorio que tiene una intensísima actividad cultural de primer nivel, con la sala llena todos los días de la ujú. semana, excepto en Shabbat, de domingo a jueves, tiene la sala llena eh, con acceso a la cultura a precios de mutual, a precios muy accesibles o gratuitos o muy accesibles y a espectáculos de primer nivel. Ujú. Esas son parte de las cuestiones que la AMIA debe atender. ¿Cómo los atravesó la pandemia? ¿Cómo
pudieron trabajar en pandemia sabiendo que hicieron acciones muy importantes? Mirá, hicimos un informe de actuar en la pandemia porque la vorágine de esos momentos, la rapidez y la cantidad de decisiones que había que tomar en esos momentos era tan acelerado y de un dinamismo terrible que después hicimos, a un año de la pandemia, hicimos un resumen del actuado. Y la verdad que la AMIA es una institución muy sólida. La AMIA de los últimos años fue la AMIA que tomamos nosotros y que hace años que conduce el BUR, adquirió una solidez en lo económico, en lo financiero, una cantidad de procesos de profesionalización, protocolos de acción, que hicieron que al momento de aplicar en la pandemia todo salió de manera óptima, incluso que era una situación completamente inédita e inesperada. Yo esto lo comenté, creo que tuvimos alguna nota antes, pero bueno, nosotros en esos primeros momentos lo que hicimos fue rápidamente tener una comprensión con las demás instancias comunitarias que atienden pobreza o que atienden vulnerabilidad, que es lo que más nos preocupaba en ese momento. Entonces hicimos una red de contención comunitaria junto con Tzedakah, junto con el Joint. Tuvo un rol de Dorvador también. No nos olvidemos que estábamos hablando del momento de pandemia donde la tercera edad eran los más vulnerables y teníamos un temor grandísimo. O sea, pasaron las vacunas, pasaron muchas cosas, pero en ese momento, si nos ubicamos, el pánico a la muerte era terrible. Y eso nos permitió poder, Chabad también fue parte de esa red de contención comunitaria y cada uno de su expertise poder tener una comprensión lo más abarcativa posible. Y en virtud de eso empezamos a implementar programas. Mientras tanto, internamente, nuestros asistentes sociales derivaron sus teléfonos de la oficina a sus teléfonos personales y trabajaban a destajo, 12, 14, 15, 16 horas por día, atendiendo y dando altas nuevas sin ninguna restricción. Al principio llamaban la gente que alguna vez había pertenecido a la red de contención de la AMIA. Quien vino a la AMIA y tenía el teléfono y pudo salir de la situación de vulnerabilidad, cuando lo ataca la pandemia y deja de percibir ingresos, el primer teléfono que tiene a mano, ¿cuál es? El de la AMIA, llama. Claro. Y después fuimos a buscar a capas más alejadas que por ahí no tenían el número a mano a dónde recurrir. Y paralelamente tuvimos en conversación prácticamente, no sé, quincenal con los presidentes de las escuelas, con FEJA en su momento, y tratamos de ir implementando programas y mejoras, y implementando con el Joint, y implementando con Israel, y con el Keren Kayemet, siguiendo todo el tiempo muy de cerca. Yo creo que la comunidad, más allá de la AMIA por supuesto también, y el resto de las instancias comunitarias, creo que han mostrado un músculo en el momento de la crisis y una solidez que hacen honor al nombre que tiene el Iyub en la Argentina, la comunidad organizada acá en Argentina. Creo que se estuvo a la altura de las circunstancias. Los coletazos de la crisis todavía es la Argentina, y la crisis de la pandemia vino a montarse sobre una crisis económica preexistente que la agudizó. Pero de alguna manera se amesetó la cuestión social y estamos lentamente tratando de mejorar esos parámetros. Fueron reconocidos por los programas sociales, ¿no? Sí. Tuvieron un reconocimiento importante. La gestualidad de la gente que nos escribió y que nos agradeció. Nada, desde la persona que venía acá a Uriburu a tener su comida todos los días y que rápidamente reconvertimos y una red de voluntarios le llevaba la comida a la casa o el medicamento a la casa.
la gente que tenía una actividad en el Centro Integral de Adultos Mayores en Uriburu, y de golpe la soledad. Ah, Era un desafío que pudimos transformar y educarlos para poder tener los cursos de una manera virtual, con un voluntario joven que le enseñe cómo poder acceder. Creo que el trabajo fue formidable. Creo que fueron horas no sé, donde no había ni feriado, ni domingo, ni noche. En cualquier momento teníamos los teléfonos abiertos y las comunicaciones para poder atender a la comunidad, y lo hicimos con mucho amor, mucha vocación, y creo que con resultados óptimos. Creo que la situación de la pandemia en Argentina podría haberse llevado puesta a la comunidad judía, o a gran parte de la comunidad judía. A su vez, debo destacar también, y es un tema que no es menor, la AMIA de golpe, como toda la Argentina, se cerró, y nosotros las elevaciones no es que se detuvieron, sino que aumentaban, y la gente no podía salir a la calle a pagar sus obligaciones, las obligaciones contraídas por un sepelio, y la solidez económica de la institución y el cuidado que tuvimos de los recursos de la institución hicieron que pudimos estar muy sólidos en momentos muy difíciles. La comisión directiva que vos liderás está transcurriendo el segundo mandato, pero vos, como presidente, ¿es tu segundo mandato o es tu primer mandato? No comprendo bien la pregunta. Sí, comprendé la pregunta. No, más o menos. ¿Hay posibilidades de que seas vos el próximo candidato a las elecciones? Esta era la pregunta. Yo entiendo que los estatutos surge que no. Para mí los estatutos surgen que no. No por mi mandato como presidente, que efectivamente yo asumí la presidencia después de haber sido vicepresidente, pero Claro. La vicepresidencia también te inhabilita para el siguiente periodo. Yo ya fui vocal un periodo y vicepresidente y presidente en ejercicio en esta cadencia larga de 5 años. Y haber sido vocal anteriormente Podría ser. me inhabilita para poder presidirla. ¿Y hay No, yo no soy candidato. No. ¿No vas a hacerlo? Uno puede dar por sentado definitivamente que no vas a ser el candidato del BUR en las próximas elecciones. Así surge de los estatutos. No hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Por más que yo tenga alguna información que puede existir esa posibilidad, no hay. Después de la entrevista, comentámela porque yo no estoy al tanto. ¿Trabajaron en conjunto o vienen trabajando en algunas cosas con la DAIA? Ahí es otra institución y tenemos algunas cuestiones que son auxiliares unos a otros. A ver, déjame interpretar tu pregunta. Si tu pregunta es cómo es el vínculo de la AMIA con la DAIA, el vínculo es bueno. Tenemos algún diferente punto de vista que tratamos de no exhibirlo públicamente, porque entiendo que no es lo que la comunidad necesita eso. Esos puntos de vista que podremos disentir, tenemos un espacio donde yo los podré manifestar, Jorge me los podrá manifestar, pero más allá de esos puntos de vista que son en asuntos relevantes, es así. Que hay diferentes puntos de vista, ¿se puede saber algunos? Si tenemos un espacio para no poner a la comunidad en una situación de angustia, porque la verdad que a la comunidad le gusta ver a las instancias centrales discutiendo públicamente. Entonces, no es el lugar, yo no voy a hacer eso nunca, no está en mi espíritu, no es el estilo de liderazgo que yo entiendo que es bueno para la comunidad. Más allá de algún punto de vista, tenemos mucha afinidad en otras cuestiones, nos tenemos cariño y respeto, y eso hace que el vínculo entre las instituciones sean buenos. Más allá de algún punto de vista diferente, en otras cuestiones hemos podido llegar a acuerdos, yo te diría que históricos, en respecto de cuestiones en el uso del edificio, etcétera. Resolvimos cuestiones históricas, y creo que las diferencias son legítimas, pero lo destacable es poder tener
no es esperable que, digamos, siempre estamos 100% de acuerdo y estamos unificados. No tiene por qué ser así. Ellos tienen un mecanismo de elección, la AMIA tiene otro mecanismo de elección. Lo bueno es que podamos convivir, podemos interpretar que la exhibición de diferencias en la comunidad judía no es buena, que tengamos un espacio donde dirimir eso. Si los ponemos de acuerdo, bien; si no los ponemos de acuerdo, no pasa nada. Y tener una convivencia buena y poder ser auxiliares unos de otros en distintos momentos. Durante la pandemia, la DIA tuvo que hacer cosas que la AMIA no tenía que hacer, y la AMIA pudo hacer cosas que la DIA no tenía que hacer, y de alguna manera cada uno cumplió su rol y se generó algo virtuoso para la comunidad. ¿Cómo es la relación de la AMIA con el gobierno nacional? Correcta. ¿Correcta? Muy correcta. Hay... Es la relación que tiene... A ver, nosotros, nuestro espacio político, la tradición en tradición de vida talmúdica, del vínculo de las comunidades en las distintas diásporas, tratamos de reinterpretarlo en nuestro momento esto y no movernos de esa línea. En ese sentido, nuestro vínculo es correcto y siempre tiene que ser correcto. Nosotros hemos garantizado a la comunidad judía no dejarse penetrar por ningún partido político. La comunidad judía y la AMIA resguardan intereses comunitarios, vinculados con los intereses de la comunidad judía que tienen que ver con la educación, con la cultura, con las cuestiones religiosas, con las cuestiones de la aliyá, todas las cuestiones que son inherentes al desarrollo de la vida judía son nuestro interés. Y nosotros tenemos que garantizar no ser utilizados por espacios políticos. Y creo que nosotros hemos sabido ser garantes de eso. ¿Y cómo calificás el paso de un dirigente comunitario a la política nacional? ¿Estás de acuerdo con eso o lo considerás inconveniente para la comunidad? Yo no lo haría nunca. Mi vocación es la vocación comunitaria. Nosotros no somos políticos comunitarios. Nosotros somos askanim. Somos voluntarios de la comunidad judía. Estamos al servicio de la comunidad judía. La interacción se da porque tenemos algunas... porque al defender el interés de la comunidad tenemos vínculo y debemos tener buen vínculo en aras de resolver cuestiones, etc. Y es muy delicado y hay que tener cuidado de no confundirse. Uno tiene un vínculo, tiene que tener un vínculo correcto, pero uno tiene que saber quién es uno y qué está defendiendo uno. Porque si no, después surgirá la pregunta, cuando uno hace el pase, y en algún momento no habrá sido que era un político nacional haciendo lobby adentro de la comunidad judía, en vez de ser un activista comunitario buscando defender el interés comunitario frente a las instancias gubernamentales. Yo respeto las decisiones personales, tengo una relación cordial y intercambio y alguna vez pido un consejo también con gente que hizo el paso. Yo no lo interpreto, yo pienso que no pertenece eso a las mejores tradiciones de liderazgo comunitarios en los que yo me inspiro. No lo invalido, ese camino de cada uno. Yo pienso que no es correcto para mí ni para la gente de mi espacio. ¿La AMIA en ningún momento pensó en ser querellante, como lo es la DAIA, en la causa por encubrimiento por el memorándum? No. La AMIA fue invitada a ser querellante oportunamente, cuando el signo político que gobernaba era otro, cuando era muy sencillo sumarse a esa querella. No tenía absolutamente ningún costo político sumarse a querella. Sin embargo, la AMIA hizo en su momento una reunión con todos los abogados que formaron parte, que tuvieron el expediente principal. Todos los estudios estuvieron presentes.
y se llegó a una conclusión de que era absolutamente inconveniente. Y creo que el tipo nos dio la razón. El tipo nos dio la razón. ¿Por qué? Por los fallos. Y porque finalmente lo que nosotros buscábamos en ese momento era la inconstitucionalidad del memorándum, porque las sesiones de soberanía, etcétera, etcétera, y creo que eso fue, eso se consiguió y fue una estrategia judicial correcta. Creo que, y que si hubiese, después, si la propuesta del memorándum constituía un delito de acción pública, ya no pertenecía a la esfera comunitaria, eso pertenecía a otra esfera. Yo no estoy en desacuerdo con que haya quien impulse esa investigación, pero creo que no es el rol de la comunidad judía. Creo que eso ya, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Delito de acción pública, ya no es interés de la comunidad judía propiamente. La comunidad judía lo que hizo fue evitar en su momento que prosperara el memorándum, que hasta hoy no tengo ningún problema en reiterarlo, fue una tragedia en la historia judicial de la causa. Pero bueno, eso se consiguió. Así que nada, la AMIA en su momento fue invitada, fue analizado el tema en otra comisión directiva. Yo no estaba en la comisión directiva cuando esto sucedió. Se tomó esa decisión y la AMIA hizo honor a aquella decisión que se tomó oportunamente. Por otra dirigencia, ¿no? Sí, sí. Si estuviera en tu poder, ¿qué cosas de las organizaciones de la comunidad judía argentina modificarías a los ojos de la sociedad? Yo no sé si a los ojos de la sociedad, yo te diría que claramente entiendo que es muy difícil, no sé, o sea, no te digo imposible, porque pero es muy difícil, pero claramente la comunidad judía argentina se debe a una reingeniería institucional sin lugar a dudas, en todos los órdenes. Hay demasiadas, o sea, está pensada, la cantidad de instituciones está pensada para una comunidad judía de otra envergadura, en cantidad de gente, me parece que está sobre representada, ¿sí? Hay demasiadas instituciones que se solapan en la acción también que hacen. Claramente hay una necesidad, pero para eso hace falta un largo proceso que tiene que ver con redefinir instituciones, roles, hay que correr egos, comisiones directivas, ir a una reingeniería grande, comunitaria. No tengo duda que hay que hacerlo eso, no tengo ninguna duda, pero bueno, hace falta mucha grandeza y una decisión muy férrea, y tampoco se puede hacer lentamente, ¿no? Tiene que ser una hoja de ruta que tiene que estar marcada y puede llegar a tomar varias cadencias de distintas comisiones directivas de cada institución, pero claramente hay que ir a una reingeniería comunitaria, ¿no? Sin lugar a dudas. Se vienen en pocos días las elecciones de la AMIA. Y desde la oposición, en particular desde una AMIA, hay una serie de críticas a la conducción del BUR. Puntualmente hablan de que hace 14 años que no hay un censo, que creció el trabajo de Tzedakah por la poca acción social de la AMIA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta de la conducción? ¿No? ¿Qué? No respondo. A ver, la oposición en las instituciones forma parte, y más en la AMIA, por el sistema constitutivo de las comisiones directivas y de las asambleas electoras, forman parte de
forman parte de los procesos decitorios. En esta asamblea, cuando nos juntamos acá, hay opositores. Son opositores que decidieron ir a una elección, manifestaron una oposición, sacaron los votos que sacaron y tienen su representatividad y son parte de las decisiones en la Asamblea de Representantes. Entonces, yo considero eso la oposición desde el lugar que el estatuto le otorga a la oposición en los organismos de gobierno de instancias como la AMIA. Yo meterme en cuestiones de campañas políticas me parece que no hace al rol del presidente de la institución, ¿sí? Lo que te puedo decir es que me estás mencionando un frente conformado por 2 partidos que han participado en distintas elecciones, en distintas instancias comunitarias y han concitado un repudio total. En la DAIA fueron repudiados con el voto, en la OSA fueron repudiados con el voto, en la AMIA fueron repudiados con el voto en países anteriores cuando no jugaban enfrente, jugaban separados. Y creo que van a volver a ser repudiados con el voto. Esa visión antinómica de ortodoxia o no ortodoxia creo que no representa el espíritu que hay en la comunidad judía argentina, no representa el espíritu del votante. Uno ve los actos que ellos hacen, le llegan las fotos, 4 personas, un like, una visita en redes. Yo creo que es una discusión que está perimida, que es una discusión que no es una discusión real en la sociedad, en la comunidad judía argentina. Y creo que nuevamente va a haber de vuelta elecciones y otra vez la comunidad judía va a poder manifestarse y elegir entre quienes yo creo que tienen afecto a societatis y han tenido siempre una actitud constructiva para la comunidad, gobierne que gobierne. A ver, el BUR le llevó un siglo, más de un siglo poder llegar a gobernar la AMIA. Mucho tiempo tuvo prosecretarías, alguna vocalía, una protoseguridad, pero siempre fue parte de la comunidad. Siempre. En minorías, siempre fue parte de la comunidad. Y expresó su voz opositora, etc. Bueno. ¿Y por qué tardó un siglo en ser la conducción? Bueno, hubo cambios en la comunidad judía argentina, claramente. ¿Qué cambios? Y claramente, la comunidad judía tuvo un proceso muy grande de asimilación, hubo mucha gente que hizo aliyá, a su vez hubo un proceso de Hazará Bichubá, se dice, ¿no? Un proceso de cantidad de gente que se acercó a la vida más ortodoxa, si querés, cantidad de instituciones que surgieron, cantidad de jóvenes. Nosotros hemos renovado el padrón, hemos bajado el promedio de edad del padrón 40 años. Y hay un compromiso de nuestra gente, de nuestra juventud, de nuestros hijos, para con la comunidad. Vivimos por la comunidad, tenemos ese afecto con la comunidad. Y cuando el momento llegó, cuando la situación demográfica lo permitió, pasó lo que pasó en las elecciones. Y creo que es Pero más allá de la conducción, porque la verdad que no es relevante. Yo te aseguro que secretarías que concentran en la AMIA tal vez los más altos presupuestos, como programas sociales, no están en manos del BUR. Hemos tenido la generosidad de identificar a dirigentes probos, gente como yo siempre digo, con afecto de societatis, con amor por la Kehilá, con compromiso y con amistad por la Kehilá, que no pertenecen a nuestro espacio. Y sin embargo, tienen la responsabilidad de atender programas sociales con la trascendencia que tuvo, por ejemplo, la pandemia. Yo no siento en lo más mínimo que hayamos tenido una visión parcializada. Es decir, nosotros lo que venimos a hacer es ampliar derechos. La ortodoxia acá en Argentina, en otros gobiernos, estaba
fuera de la cobertura, no tenía ningún tipo de reconocimiento. Y de hecho pasó por debajo del radar que crecieron instituciones, instituciones y gente, y gente, y gente. Y en la AMIA no existían. Y es hasta que eso emergió. Nosotros ampliamos, no vamos a quitar. Para mí, el mundo conservador, el mundo reformista, el mundo sionista, el mundo del astronauta, son parte de la comunidad ineluctablemente. Y me siento con ellos y soy invitado y voy a la apertura de clases y voy a hablar a donde me invite y me fui a la sinagoga de Murillo y voy a Betel y a donde me invita voy a ir porque uno tiene que apreciar la comunidad judía pensando en la vigorosidad y en la pertenencia de todos los sectores. Entonces, a mí pensar una campaña política en términos antinómicos ortodoxa me parece completamente perimido, me parece estar hablando en una frecuencia que no es escuchada, y de hecho creo que no es escuchada. ¿Y qué lugar colocás a Somos AMIA dentro de esta? No, yo creo que representan la mejor tradición histórica de muchos Askarim, muchísimos. Somos AMIA está Abodá. Abodá hay próceres de la AMIA Abodá. Para mí próceres. Hay presidentes que para mí, hasta hoy son algunos que viven, son para mí fuente de inspiración y consulta con quien yo me aconsejo y lo llamo por teléfono. Está el Likud, partidos tradicionales vinculados con el sionismo, con la fundación del Estado de Israel. Mi abuelo materno fue de los redactores del Estatuto de AMIA, era un dirigente muy conocido de Abodá. Tengo el mayor de los respetos para los que conforman ese espacio. ¿Qué quiero decir? Siempre estuvieron adentro de la comunidad. Les toque el rol que les toque porque la comunidad es de todos y no se puede dejar de estar. No se puede dejar de estar. El votante te pone en un lugar o en otro y tu rol es estar, es la Keilah. En la Keilah estamos todos. Ahora, el BUR desde hace muchos años está en la conducción de la AMIA. ¿Le interesa la conducción de la DAIA también? ¿Al BUR? Yo creo que en las últimas elecciones el BUR como BUR no votó, pero sí hay instituciones del BUR que accedieron a un rol muy preponderante. De hecho tienen una vicepresidencia, ¿no? El sector sefaradí del BUR tiene a ver, yo creo que acá hay también es como la cuestión de los candidatos a presidente y esto. Creo que acá hay que aclarar un poco la naturaleza de las instituciones. La AMIA es una institución de representación con elecciones directas. ¿Sí? O sea, es indirecto porque elegís un colegio electoral, un RAT, pero viene la gente a votar. Entonces, la naturaleza del partido político o de la agrupación política o de la agrupación partidaria comunitaria, se entiende desde la lógica de los individuos que apoyan una postura u otra postura. En la DAIA votan instituciones. ¿Cómo juega ahí el BUR o un partido? No, es una institución federativa. Sí. Es distinto. Sí, sabés que para una campaña electoral hay un lobby, hay un trabajo. El presidente, hasta donde yo sé, mi amigo el presidente de la DAIA no tiene ningún partido de referencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece que traer la lógica de una institución a otra institución me parece que no es equivalente. Uno debiera, para ir por tu pregunta, uno debiera empezar distinto, debiera decir, la pregunta sería, ¿el BUR está constituido también a nivel federativo, a nivel de instituciones, como para agruparse en una elección de DAIA? La verdad que hasta ahora esa situación no se ha dado todavía. Muchas veces sí, rabinos del BUR han apoyado a un candidato sobre otro, pero no está organizado, todavía nunca se organizó el BUR, por lo menos en las últimas elecciones. En las anteriores sí se había organizado. En esta instancia yo entiendo que al BUR no le interesó ir por la DAIA, lo que no quiere decir que en algún momento sí.
Después del RAT, ¿quiénes integran el cuerpo colegiado que decide quién es el candidato del BUR? El partido tiene un consejo. Hay un consejo partidario. Un consejo partidario que va a definir quién es el candidato. Ujú. Que los nombres. Por ejemplo. Hay gente conocida, gente que vos conocés también. Hay un consejo partidario. Hay un mecanismo. Ujú. Eh, Es un eh, grupo de rabinos. y Ascarim. Ascani. Hay un Ujú. grupo de rabinos y Ascarim. Sí. Mira, nosotros ponemos como en juego modelo, no ponemos en juego personas. Ujú. Eh, ¿Cuál es el modelo del BUR? el modelo BUR es, en términos financieros y económicos, somos los que hemos saneado a la AMIA. La AMIA tenía una situación deficitaria que era completamente escandalosa e impropia para la comunidad judía argentina, con descubiertos, con deudas con los bancos. Eso lo sanearon las tesorerías del BUR consecutivamente. Barman, Benny Sugman, como tesoreros antes que accediéramos nosotros, ya con Guillermo Borga, la primera presidencia, Leo Jiménez, que hemos sido muy, muy cuidadosos en ese sentido. Hemos puesto a la AMIA en buenas manos. Desde el punto de vista de la política nacional hemos sido muy cuidadosos, hemos desvinculado por completo de cualquier entusiasmo partidario a la comunidad judía. La comunidad judía no tiene ninguna camiseta partidaria, defiende los intereses de la comunidad judía y el desarrollo de la vida judía en esta patria tan querida por nosotros, esté quien esté, y en cualquier circunstancia. Hemos profesionalizado bajo las presidencias del BUR. La AMIA adquirió procesos ISO 9001, hemos profesionalizado cantidad de áreas. Hay cosas que pasaban en otras épocas, es para tomar un café. Que, Lo estamos tomando. si ¿Podés hablar? Si lo pensáramos hoy en día, improbable. Cosas que se hacían que son improbables que hoy se hicieran. Todos los procesos de contratación, compliance, hemos aprobado nosotros una normativa de compliance que nos pone a la altura de los más altos estándares, tanto para funcionarios de AMIA como para dirigentes de AMIA. Hay cosas que pasaron que no pueden volver a pasar y no van a volver a pasar. Pasaron hace muchos años. Incluso de las perspectivas de género, cosas que hemos resguardado en esta normativa de compliance. Nos hemos puesto en una situación muy de avanzada, tenemos permanentes capacitaciones con la UIF. Creemos que hemos abordado con un profesionalismo cada área de la institución que, a ver, hemos competido por el Premio Nacional a la Calidad, es el premio más grande, de más prestigio que hay en Argentina respecto de la calidad. Hemos competido, estamos esperando los resultados. No hay ninguna ONG de las características de AMIA que haya podido competir para el Premio Nacional de la Calidad. Eso es un resultado del BUR. Yo soy muy enfático en eso. Yo me acuerdo de lo que pasaba en otras presidencias. Yo me acuerdo de lo que pasaba en otras cadencias. Cómo se resolvían las cosas. Nunca hubiésemos podido competir en un Premio Nacional de la Calidad. Jamás. Eso es una constancia. Leonardo Gimenez, cuando fue presidente, le puso mucha fuerza al Comité de Calidad, al Comité de Calidad Continua, etc. Entonces, son procesos que no tienen vuelta atrás y van a ser reconocidos por el socio. Ariel, ¿por qué hay tantas profanaciones en los cementerios? Nos contaron que la estatua de Ana Frank en Puerto Madero de bronce fue robada. ¿Qué te quiero decir con esto? No son robos de bronces en los cementerios exclusivamente. Es una situación penosa que está atravesando Argentina, vinculada básicamente con los precios de los commodities y con el precio del bronce. Eso, en primer lugar. Roban cables de teléfono, cables de electricidad, porteros eléctricos. En Chacarita tienen un desastre con las placas, etc. Eso
para poner el tema en un contexto, porque si no estaríamos hablando de ataques antisemitas, etc. Entonces, ese es el contexto. Hace 20 años, aproximadamente, 20 años, empezaron profanaciones en el cementerio de Tablada, vandalismos, robos de bronces y esto, unos 20 años. Algunas fueron muy fuertes, con sesgos realmente antisemitas, donde dejaron panfletos, pero robos hormigas así constantes tienen 20 años. En esos 20 años, más de 20 años, 97, 98 creo que empezaron. En esos años, la AME hizo infinidad de gestiones. Pusieron cámaras que por supuesto fueron robadas, etc. Una de las gestiones que se hicieron, que yo ya más aquí en el tiempo, es que hemos cedido parte de instalaciones del cementerio para que haya un destacamento de la policía de la provincia de Buenos Aires en el cementerio, que existe hasta hoy ese destacamento. Sin embargo, eso no fue lo suficientemente disuasorio, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se agudiza alguna crisis y el precio del bronce sube, etcétera, o el precio del dólar y el que atado al del bronce sube, eso a veces vienen con más repeticiones esas intrusiones. Siempre eran intrusiones hormigas, entran, salen rateros, ¿sí? Lo que sucedió post pandemia o durante la pandemia en el 2021, ¿sí? Es que tuvieron un ritmo muy acelerado. Eso nos puso muy activos en ver de qué manera podíamos activar. Estamos hablando de 2021, donde gran parte del año no estaba permitido ir al cementerio, había protocolos especiales, etcétera, para contextualizar. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires tomó una decisión, no este ministro de Seguridad actual de la provincia, sino anteriormente también, es algo que viene, donde lo vienen continuando, de quitarle recursos al destacamento que está en Tablada, propiamente dicho. A eso se le añade que el cementerio de Tablada tiene dos partes, son técnicamente dos cementerios divididos por una calle interna, sí, en cuya extensión tiene únicamente paradas del cementerio, no tiene otra cosa. La AME hizo hace muchos años también gestiones, en la época de Guillermo creo que empezaron las gestiones y se logró para que nos cedan la calle intermedia, de modo de poder cerrarla porque la mayoría de las intrusiones se producían por ahí. Son 55 hectáreas, no es un lugar chico. no, claro. Conseguimos que el Consejo Deliberante de la Matanza nos cediera, desafectara del uso público a la calle intermedia, pero nunca nos terminaron de dar esa calle intermedia. Eso para nosotros nos da la posibilidad de poder reforzar la seguridad de una manera, es una diferencia que optimiza muchísimo, porque es cerrar dos calles y es de mucho mayor efectividad y control. Eso estamos constantemente tratando de tener esa calle. Hubo idas y vueltas en el vínculo, en la relación. Lo que pasó en el 2021 fue que producto de la pandemia, producto de la suba de los commodities, producto de la suba del dólar, tuvimos más intrusiones que nunca. Sobre fines del 2021, después de mandar, la Comisión Directiva mandó a averiguar judicialmente si podríamos hacer algunas medidas como electrificar, etcétera, elevar las paredes y electrificarlas. Sí. Después de tener dictámenes positivos, sobre fin de 2021, hay una comisión directiva que autoriza una obra de muchísimo alcance que consiste en levantar los paredones y electrificarlos y ponerles también una concertina que evita que la gente pueda entrar. O sea, esto añadido al reclamo y haberse juntado con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Seguridad de la Nación en varias ocasiones, con el gobernador Kicillof, por este tema nos hemos juntado. La verdad que la crítica sobre este tema a la gestión
tiene un grado de miseribilidad, porque el gasto que hace esta institución en seguridad, no hay, creo que no hay ninguna ONG de la Argentina que gasta la AMIA en seguridad. La seguridad de la AMIA la gastamos en el edificio, en recursos humanos, en cuidar recursos humanos, en cuidar las distintas sedes, etc. La verdad que la responsabilidad de cuidar el buen nombre y honor de quienes yacen en el cementerio siempre, históricamente, perteneció y nunca tuvimos mayores actos violentos más que algún caso de vandalismo que con el destacamento, etcétera, de alguna manera se podía evitar. Lo que pasó este año es completamente desconcertante, está ligado con lo que pasó en la pandemia, es una O sea, ¿le sacás connotación antisemita? A las intrusiones, sí, yo le saco la connotación antisemita. Tal vez a la respuesta que tenemos de algunos funcionarios no le denotan cierta desidia, cierto desinterés, que no le otorguen al lugar la santidad que tiene. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta institución realiza con los fondos que recibe por las sepulturas en esos cementerios, hace acciones que son auxiliares del Estado. Porque nosotros hacemos ayuda que debiera hacer el Estado también. Entonces, bastante dinero invertimos nosotros como para que no me puedas proporcionar mínimamente el cuidado de un cementerio en el que tenemos 55 hectáreas en el partido de La Matanza. No hay vecinos como nosotros en el partido y no hay instituciones que hagan contribuciones como la que hace la AMIA a la comunidad, a la sociedad argentina. Entonces, nosotros vamos a hacer, amén de la inversión que hicimos, que es altísima, son miles de metros, 55 hectáreas, son miles de metros de hierro y de cable electrificado, etcétera, y alarma, etcétera. Nosotros tenemos que reclamarle a las autoridades, es nuestra obligación reclamar a las autoridades, porque es la obligación de las autoridades proporcionarnos eso a todo ciudadano y más a una institución como esta que hace una tarea auxiliar a la que debiera realizar el Estado en distintas instancias. Las últimas dos, cortitas, apelando a tu poder de síntesis. No es mucho. Ariel, ¿por qué no hay responsables, no hay justicia, no hay culpables por el atentado a la AMIA? Muchas veces me preguntan, cuando uno viaja o se encuentra con congresistas de otros países o ministros en otros países, te preguntan por qué la Argentina. Y fue víctima 2 veces de terror fundamentalista. ¿Por qué la Argentina? Y mi respuesta, y creo que va a tu pregunta esta respuesta, porque es fácil, porque hay connivencia, porque se encontró socios locales con cierta capacidad y porque hay impunidad, porque hay una decisión política de que haya impunidad. Así de fácil. Concreto. La última. Te llevo a que pienses 3 personas, personalidades de los tiempos, los lugares y las relaciones que a vos se te ocurran. 3 personas que vos quieras imaginar que puedas sentar en una mesa y charlar y preguntarles lo que vos quieras o escucharlos. Pueden ser de tiempos pasados, puede ser de hoy, de lo que vos quieras. Puede ser familia, amigos, personalidades, próceres, lo que quieras. ¿Con quién me gustaría tener una charla, 3 una conversación? personas. ¿Qué sé yo? Montones. Pensá rápido. Menachem Begin. Es uno. ¿Con quién más quisiera tener una conversación? ¿Qué pregunta? Puede ser religioso, puede ser político, puede ser cultural, puede ser del lado que vos quieras, puede ser familia, puede ser algún bisabuelo, lo que se te ocurra. Bueno, familia, por supuesto. No conocí a mi bisabuela, no conocí, también me hubiese encantado. Del mundo de la política, Menachem Begin es una persona que me hubiese encantado poder tenerla cerca, 100%. ¿Qué pregunta?
Es raro dejarte sin palabras a vos, pero bueno. No, qué sé yo, uno tiene admiración, uno Por es eso. un lector y me fascina la historia universal, la historia del pueblo Claro. judío, la historia de la AMIA, la historia de Argentina, me apasiona todo y es muy difícil poder descartar y quedarse con tres. Reducimos un poquito el espectro, no sé, decirme en alguna materia A ver, gente que haya tenido que ver con la AMIA, no sé, donde vos se te de la ocurra. AMIA. La verdad, con los que viven, hablo, con Alberto Krumnikov, por ejemplo, muchas veces he llamado a los expresidentes, son amigos míos, por ahí con el primer presidente de la AMIA. Ujú. ¿Sabés que hay un borrador de un libro sobre toda la historia de la AMIA y hay que ver la lucha que tuvieron los primeros para poder conformar, para poder comprar el primer cementerio, para una lucha terrible, 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 la lucha contra la Trimigdal. Claro. Fueron años muy, muy duros y de mucha entrega. Por ahí con el primer presidente de la AMIA, sí, seguramente, seguro que sí. Ese también el segundo. Y tercero, con el Rav Shach. Ujú. Rabino Shach, Menachem Begin, el primer presidente de la AMIA. Ecléctico. Perfecto. Ariel, gracias. La verdad que un placer acá en el auditorio reformado Sí. de la AMIA. Me pareció una charla, no sé, te sentiste cómodo y me pareció que... A mí siempre hablar de la comunidad me gusta, trabajar por la comunidad me gusta, es una pasión que tenemos. Y yo hago una invitación, si querés, desde esta nueva iniciativa de Vis a Vis, hago una invitación a sumarse al interés por la comunidad, a sumarse a activar, a sumarse a proponer, porque es muy lindo poder pensar el estilo común de nuestro pueblo aquí y es muy lindo poder hacer una contribución a ese destino común. Es muy gratificante. Yo sé que cada uno es un esfuerzo, cada uno tiene su familia, su trabajo, sus tiempos, sus quehaceres personales, pero dedicar un poquitito de tiempo. Si otros no hubiesen hecho eso por nosotros, en generaciones anteriores no tendríamos esta situación que tenemos hoy aquí en Argentina. Así que mi invitación es esa, y sobre todo a la gente joven. Tenemos mucho para contribuir, mucho para aportar, y yo les aseguro que el balance final es muy gratificante. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. La transformación no para.